Señores, buenos días. Contentísimo de estar aquí con todos ustedes tempranito en la mañana para compartir este espacio Foro de Opinión. Hoy acompañado de José Ramón Rodríguez y como de costumbre nos trae un mensaje de aliento, de esperanza, de fe. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Rubén. Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar ahí. Concedernos el privilegio de entrar a sus casas temprano y poder compartir un verso de la Sagrada Escritura que encontramos en el libro a los Romanos, en el capítulo 14, el verso 19, que dice de la manera siguiente: por lo tanto, esforcémonos por promover lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Repito, esforcémonos por promover lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. El llamado que nos hace el Espíritu Santo a través de la Sagrada Escritura en el día de hoy es que nosotros revisemos todas nuestras acciones y que miremos hacia dónde estamos dirigiendo nuestro esfuerzo. Ninguna nación se desarrolla promoviendo la incertidumbre, promoviendo la violencia y promoviendo el desasosiego en las familias. Todo esfuerzo desde el sector público, desde el sector privado, desde el seno de la familia, desde el seno de todas las instituciones que empujamos en la dirección a que la República Dominicana sea un país diferente, tenemos que hacerlo para garantizar la paz. Tenemos que vernos en el espejo de países que tienen años en la incertidumbre de la guerra y la violencia descontrolada, para que nosotros apreciemos lo que tenemos y nos obliga a que seamos vigilantes para que la paz y el sosiego en la República Dominicana sea una constante y no se pierda. Esforcémonos por la paz y la edificación mutua. ¿Cómo voy a hacer que yo, que tú, que uno y otro seamos beneficiados de nuestra acción? Que lo que tú haces me beneficie, que lo que yo hago te beneficie. Hoy, antes de salir de tu casa, pregúntate, ¿qué es lo que yo debería hacer para que mis compañeros de trabajo, para que los miembros de mi familia puedan decir que ellos están más tranquilos porque tuvieron contacto contigo? Que ese sea tu preocupación en el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Dios te bendiga. Amén. Bueno, hoy tenemos un plato muy fuerte, José Ramón, con una cantidad impresionante de temas que son de actualidad muy palpitante. Hay cosas de las que no nos podemos sustraer, a las que no debemos dejar de ponerle nuestra opinión, por tratarse de temas que generan contradicción en los grupos que interactúan en la sociedad. En este caso me refiero a la discusión que hay por una propuesta que en el pasado reciente hizo pública el presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de reducir en un 50% los fondos que la ley propensa a los partidos políticos. Esta propuesta, motivada esencialmente por la crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica y por no estar justamente en un año electoral. Diría yo que los dos grandes partidos de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, que aquilatan el 80% de los fondos de los partidos en este periodo de 4 años, pudiera decirse que son los más perjudicados. Y yo diría que sí y que no. Que sí, porque estarían renunciando al 50% de los fondos que les corresponden, y que no, porque uno de esos partidos es el PRM y está en el poder. Y el otro partido acaba de salir de un ejercicio de 20 años en el poder. Y lo que se supone es que están bien gordos, económicamente hablando. Sin embargo, los otros partidos, los partidos más pequeños, los llamados partidos emergentes, que no son emergentes nada, porque tienen tantos años en el sistema como los otros también, están exigiendo sus espacios. Primero por la colocación en el orden de la boleta, que yo no sé para qué. Y segundo, discutiendo
cuáles son las partidas que le corresponden para desarrollar sus actividades políticas. Tampoco entiendo para qué, porque si usted hace un ejercicio, si usted hace una revisión del desempeño electoral de estas organizaciones que se consideran pequeñas, usted se da cuenta que casi todas han ido disminuyendo su caudal de votos. Lo que pudiera haber aquí es una discusión que tiene que ver con la reestructuración de la ley que otorga fondos a los partidos políticos. En el presente caso estamos hablando de 1.240 millones de pesos, en medio de una situación calamitosa económicamente, en medio de un cuadro en el que el gobierno se ve precisado de manera continua a estar buscando fondos en los organismos internacionales, a buscar dinero prestado. En un momento en el que se está montando una logística y el gobierno está enfocado en la vacunación de la gente para combatir la pandemia y volver a la normalidad. Yo creo que es un sinsentido lo que están pretendiendo algunos de que le den esos fondos así por así. Más bien hay problemas, porque incluso muchas de las organizaciones no tienen la capacidad ni siquiera de rendir un informe financiero de cómo han gastado los dineros que tienen. Incluso los partidos grandes, PRM y PLD, no pueden mostrar niveles de financiamiento a sus estructuras nacionales, ni siquiera con el pago de los locales que tienen ubicados en toda la geografía nacional. De manera que estos son unos fondos que lo maneja la dirección de los partidos prácticamente a su libre albedrío. Evidentemente que no nos podemos salir del marco de la ley. Tenemos que aceptar lo que la ley estatuye con relación a la distribución de los fondos de los partidos políticos. Pero ello obliga a que el legislador de la República Dominicana haga un ejercicio, porque resulta que no se contempló que íbamos a tener una pandemia o que íbamos a tener una situación de salud emergente como la que tenemos actualmente. Y la ley, sin ninguna visión, el legislador no previó que pudo haberse presentado la situación en la que estamos. De manera que se hace urgente una revisión de la ley. Y yo pienso que como se ha cambiado en el cuadro electoral, en el sentido de que ya las elecciones no se celebran en la misma fecha, sino que están cercanas 3 meses de distancia, en el entendido de que no tenemos elecciones de medio tiempo, no hay razón entonces para que estemos dando permanentemente esos dineros. Yo pudiera decir que el cambio de la legislación debe contemplar las situaciones de emergencia de salud o de catástrofe natural, porque puede haber venido un ciclón y arrasar con todo aquí. ¿Qué va a pasar con el gobierno que necesita esos fondos para hacer reparaciones, para asistir socialmente a la población? El legislador debe contemplar figuras que no están vistas en el marco de la ley, para permitir que los gobiernos que surjan, este y cualquiera, pueda disponer de esos recursos. Además, el otro cambio tiene que ser que, visto el hecho de que las elecciones se celebran en un mismo año, pues los fondos le lleguen a los partidos en ese año. ¿Por qué tienen que llegarle a los partidos en otro año? Pero eso es para todos. Porque el gobierno tiene que darse el lujo de gastar esta cantidad impresionante de dinero con el que podemos resolver tantos problemas de agua, tantos problemas de electricidad, tantos problemas de caminos vecinales, tantos niveles de financiamiento a las pymes, en fin, una cantidad impresionante de situaciones que afectan a la población y que estos fondos graciosamente entran a las arcas de los partidos políticos para que su cúpula la maneje a su libre albedrío, pongan grandes salarios, anden en buenos vehículos, gasten de manera dispendiosa el dinero que con tanto sacrificio pagamos nosotros, los que pagamos impuestos en la República Dominicana. Yo creo que este es un tema a discutir, José Ramón. Hoy se reúne el Pleno de la Junta Central Electoral, hoy, y tiene sobre su mesa estos temas. Cuando se armó el escarceo por el tema de los partidos mayoritarios, tengo que decir que la Junta tuvo a bien establecer de manera precisa y concisa que hay 2 partidos mayoritarios. Y que el otro pataleo que anda por ahí, que amenaza con ir al tribunal, usted puede ir a los tribunales que usted quiera. Usted no sacó votos, consecuentemente aquí no hay redondeo para usted.
No podemos volver a esa figura del pasado cuando Amable fue candidato al Partido Reformista y pidió que le redondearan y lo complacieron porque convenía políticamente, porque aquí no se hacen las cosas que convienen al país. Aquí se hacen las cosas que convienen en la coyuntura de los grupos que manejan el poder político en la República Dominicana. Yo creo que hay que cumplir con lo que dice la ley, pero igual convoco públicamente y lo hago con la autoridad de ser un elemento que actúe de manera correcta en este país, para que el legislador de la República Dominicana introduzca los cambios que tiene que introducir en materia de financiación de partidos. No hay elecciones de medio término. Aquí no se está celebrando elecciones cada 2 años ya. Eso se modificó. Consecuentemente no hay explicación para que cojamos 1.240 millones de pesos para metérselo a las arcas de los partidos políticos. Por demás, bueno para nada. Bueno, quiero aclarar que el redondeo fue Rogelio Genao que lo pidió, no Amable, siendo diputado, y se lo concedieron. Señores, a mí lo que me preocupa es que a mí me parece haber leído que en el presupuesto de la Nación para el año 2021 se incluyeron 600 y tantos millones de pesos, no 1.000 millones. Si el gobierno decide dar 1.240 millones de pesos, estaría violando la ley de presupuesto y gasto público. Así que hay que comenzar a analizar eso. Porque la verdad es que si el presupuesto, como nos dijeron a nosotros, en el presupuesto lo que se aprobó fue el 50% que el presidente había dicho muy alegremente que iba a hacer, porque el otro 50% lo iba a usar para la construcción de la extensión de la UAS de Santo Domingo Este. Es decir, eso hay que explicarlo, porque estaríamos frente a la violación de la ley de presupuesto. Y se supone que estamos en un gobierno que se comprometió a ser celoso guardador de las leyes. Pero quiero aseverar algo. Si el gobierno está reconsiderando, porque entiende que la salud del sistema de partido puede lesionarse por el no financiamiento, si está obedeciendo a razonamiento de esa naturaleza, posiblemente nosotros en Foro de Opinión deberíamos cambiar nuestra posición y decir, bueno, bienvenido sea. Ahora, si el gobierno está retrocediendo por presiones de las redes sociales, por presiones de los partidos y por presiones de sus aliados, es una irresponsabilidad a la que hay que ponerle atención. Y me doy la libertad de decirle al presidente, con todo respeto, usted no puede estar dirigiendo la orquesta de frente al público. Usted no puede estar dirigiendo el país atendiendo a la cantidad de tweets o a la cantidad de pops que están poniendo las gentes en las redes para usted cambiar las decisiones que fue aplaudida por un sector de la población. Porque si hacemos una encuesta, Rubén, en la República Dominicana, estoy seguro que más del 90% de los dominicanos y las dominicanas no está de acuerdo con el financiamiento de los partidos, porque aunque fue una decisión en un momento determinado en la que el doctor José Francisco Peña Gómez insistió en garantizar que el Estado financiara a los partidos para evitar que el narcotráfico y sectores oscuros en el país financiaran a los partidos, eso no se ha cumplido. Cada vez nosotros tenemos más escándalo y más vínculos. Cada vez que un narcotraficante grande explota, nos damos cuenta de los vínculos que tienen con el sector partido en toda su extensión. No de un solo partido, y para colmo, de la mayoría de los partidos, que en un momento han sido mayoritarios y los que ya no lo son, han tenido vínculos con el narcotráfico. De modo que el financiamiento del Estado a los partidos no ha surtido el efecto por el cual se legisló para que así ocurriera. El narcotráfico, los riferos, los aguanteros están en la política metiendo su dinero para lograr vivir a sus anchas y pasar. Todos nosotros tenemos a diputados, alcaldes, que vienen del sector de la banca de apuestas, que funcionan muchas veces ilegalmente, y esos son legisladores. Y ese es el dinero
que llega, no solo para ellos, sino para otros compañeros a quienes financian para garantizar que sus votos sean favorables al negocio de la banca impuesta. Llama mucho la atención, José Ramón, el hecho de que los dirigentes de los partidos políticos que están en la acera del frente algunos y aún los que están al lado del gobierno se queden callados con la propuesta que está haciendo el señor presidente de la República de los fondos. Estoy totalmente identificado con lo que tú dices en el sentido de que no puede haber violación a la ley. Y aunque el director de presupuesto ha manifestado las partidas que están aprobadas, diría yo que eso como si fuera una especie de presión, ¿verdad? Pero también vi al ministro administrativo, que resulta ser a la vez el presidente del partido de gobierno, José Ignacio Paliza, decir que acogerán lo que determinen los miembros de la Junta Central Electoral, que pienso yo eso se va a definir en el día de hoy. Y digo que me llama la atención el hecho de que los partidos se callaran, porque si usted anda haciendo campaña política por ahí, anda reclutando ciudadanos para su partido, usted le está hablando a la gente de los males del país, y usted le está diciendo que usted es la salvación, que usted eso lo va a corregir. Total, nosotros tenemos los mismos problemas de hace 100 años. Hace 100 años que estamos hablando de falta de energía eléctrica. Hace 100 años que estamos hablando de falta de agua potable. Hace 100 años que estamos hablando de que no hay camino. Hace 100 años que estamos hablando de desempleo, que estamos hablando de inequidad, que no tenemos todos la misma oportunidad. Entonces, si tenemos los 100 años hablando de los mismos problemas, hay una parte importante de lo que está en el ejercicio de la política ha pasado por el poder. La población también tiene que tener una reacción. ¿Por qué ahora esos partidos no dicen, es verdad, el presidente tiene la razón? El presidente, en su actitud, yo creo que ha sido benigno, 50%, pero todavía le dan el 50%. Y tú te preguntas, ¿para qué? ¿Cuál es la actividad política que tienen en lo inmediato esa organización? Si incluso la estructura de la ley que financia a los partidos políticos le dice que tiene que otorgar un 10% para la formación política. ¿Usted conoce de alguna escuela, de algún partido? No. Para formar políticamente a sus militantes. Si así fuera, vamos a decir que en este tiempo muerto, que no hay campaña electoral, y a ustedes deben darle un 20, un 25%, que yo creo que eso debe desaparecer en sentido general. Lo tengo que ser claro y lineal frente a la población que ve este programa. Esa financiación de los partidos políticos no debe existir ya, por lo que tú has explicado. Las motivaciones que se tuvo para originar esa ley no se han cumplido. Eso se parece a la ley de frontera, de desarrollo fronterizo, es la misma ley. Un grupo mafioso se registra en la frontera, pero están en otro punto, distribuyendo su trabajo y dejan sin empleo, lánguido a la gente que vive en las zonas fronterizas. Esas 7 provincias, las más pobres del país, las que están en la frontera. Eso mismo está pasando con esta ley. Coger 1.240 millones es un crimen de lesa patria. En un momento en que necesitamos comprar jeringuillas, establecer puestos fijos para vacunar a la gente, comprar más vacunas, en fin, una serie de situaciones que son apremiantes para la salud del pueblo dominicano. Están callados. ¿Usted sabe por qué están callados? ¿Y por qué no están en consonancia con el gobierno de otorgar y desprenderse de ese dinero? Porque no sirven. No sirven. Son políticos malos, son sangrijuelas. Eso es lo que son. Que ellos quieren su fondo para su partido y no importa que el país se muera. Todo lo contrario, aquí apostamos a que los gobiernos fracasen. Porque en el fracaso de un gobierno está la ganancia de causa mía. Pero el fracaso de un gobierno es el fracaso de un país. Si el gobierno es bueno y si el gobierno es certero en sus políticas públicas, nos beneficia a todos. No podemos seguir actuando con ese nivel de mezquindad. Y la población, por mucha hambre que usted tenga, por muy poco conocimiento que usted tenga, si usted ha votado 2 o 3 veces en elecciones, usted tiene ya también que ser responsable consigo mismo. Ha de suponerse que usted conoce a estos personajes que están en el ejercicio de la política. Yo le puedo perdonar a un muchacho que va a votar por primera vez, José Ramón, sí. Pero después que yo he votado 3 o 4 veces, que venga la misma gente a engañarme, que yo tenga que venir a votar por eso mismo.
Yo pienso que no, yo pienso que también tenemos que actuar con un poco de responsabilidad. Miren, hay otro tema que no lo vamos a soltar en este programa. Ayer se hizo un estudio y se ha registrado una alza inconmensurable en los precios de las carnes también. Hoy, el señor Amado Díaz, del Consejo de los Derechos del Comercio, dice que hay que enfrentar la alza de precios, pero a la vez justifica el alta de los precios en la inestabilidad de los productos. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer aquí en la República Dominicana. El ministro de Agricultura en el día de ayer hizo publicar una información que establecía en 27 pesos la libra de arroz. Pero el ministro de Agricultura, que es un gran productor agrícola, no es dueño de ninguna cadena de almacenes ni de supermercados, que yo tenga entendido, tampoco controla la intermediación comercial agropecuaria del país. Estos aumentos están llegando a la población a un estado de desesperación, José Ramón. La gente ya no aguanta más y todos los días se introduce un elemento nuevo y una justificación nueva. Usted me puede hablar de lo que usted quiera, de inestabilidad de los precios. Hemos dicho en números oportunidades que lo que ocurrió con el precio del pollo es un reflejo de que aquí lo que hay es mucho agiotismo y mucha especulación, que hay gente que se ha ganado todo el dinero del mundo en marco de la pandemia. Ojalá la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene un control de los flujos de venta, pueda establecer con claridad meridiana para que la población despierte y abra los ojos. ¿Quiénes son la gente que más dinero ha ganado aquí en este país, en este momento? Y la gente que más dinero ha ganado en este país son los farmacéuticos y son los que venden alimentos en la República Dominicana. Vaya a un supermercado o vaya a un almacén para que usted vea cómo se han vaciado esos almacenes por la demanda de alimentos, por una razón muy lógica. La población puede tener o no tener, si tiene por ahí un chivito lo vende, un pollo lo vende, una vaquita la vende y se abastece de dinero, y como está trancado en su casa, lo único que hace es comprar comida. Entonces, aquí hay una situación que tiene que controlarse. Nosotros estamos diciendo que el gobierno tiene que volver a la figura del inspector de precios. Que usted me diga a mí que estamos en el libre mercado, no señor. El hecho de que estemos en el libre mercado no le da derecho a los comerciantes a ese nivel de agiotismo y de especulación. El gobierno tiene mecanismos de establecer quiénes son los que están acaparando productos. Porque aquí cualquiera se da cuenta que le van a aumentar un peso a la lata de aceite y con su capacidad económica, él se compra patanas y patanas de aceite. El gobierno tiene como saber quién tiene el aceite, quién tiene el azúcar, quién tiene el arroz, quién tiene el bacalao, quién tiene la sopita, quién tiene la sardina, quién tiene la... O sea, el gobierno tiene a través de impuestos internos, por el registro de salida de los productos, saber dónde están los productos, quién los tiene. Y el gobierno también tiene como medir cuáles son los márgenes de beneficio que tiene que tener un comerciante. Entonces ahora, bajo el argumento del libre comercio, vamos a establecer que yo pongo mi precio, José Ramón pone su precio, y usted pone el suyo. No, señor. En ninguna parte del mundo civilizado, en ninguna parte del mundo organizado, eso se permite. Y el otro aspecto mayor que el precio de los productos es la calidad del producto. Aquí algunas veces estamos comprando supra caro un artículo que no tiene la calidad que corresponda con su precio. De manera, y lo que esto tiene y las implicaciones que esto tiene en materia de salud para el ciudadano. Su salud entra por la boca. Si usted come mal, usted está enfermo. Usted tiene que comer bien. No tenemos tampoco por parte de salud pública un nivel de orientación que nos permita decir a nosotros cómo vamos a suplirnos. Porque también tenemos la mala costumbre de darnos unas harturas, no de alimentarnos. Y eso tenemos que decirlo aquí públicamente. La población, la base de la familia, la papá, la mamá, las abuelas, los tutores en sentido general, tienen que pensar un poco de manera reflexiva en sus hogares con este tema alimentario. Eso de ayer, de ese aumento prácticamente en todas las carnes, es otra estocada a la economía popular, a la economía del pueblo. Eso no puede ser. Y el gobierno está bregando con situaciones, pero el gobierno tiene que saber que tiene enemigos al frente, que están tratando de crear una situación que está disfrutando, digo yo, el gobierno,
de la benevolencia de la población que no se ha tirado a la calle, pero eso no está lejos. En la medida en el que la gente se vacune y le vaya perdiendo el miedo a la enfermedad, va a ir saliendo a la calle porque independientemente de lo que algunos voceros del gobierno dicen que están haciendo esfuerzos y están negando el alza de los precios en los alimentos, la verdad verdadera, como dice un muchachito, es que todo subió. Cuando el amigo tuyo de comercio dice que el arroz se va a vender a 27 pesos, está hablando de 7 pesos más de lo que se supone debe costar, que no es más de 20 pesos. Así que si subimos el arroz 7 pesos y estamos admitiendo que subió, fíjese que subieron los granos, que subieron las carnes, subieron los aceites, subió el pan, subió todo. Realmente, con una crisis sanitaria como la que tenemos, que se agudice también una crisis alimentaria por altos precios, porque aparentemente hay disponibilidad de toda cantidad y clase de comida en la República Dominicana. Aquí hay un problema de descontrol y de beneficio inhumano de un sector empresarial y comercial que no conoce algo más que ganar dinero. Ganar dinero por encima de lo que sea. Y el gobierno tiene que actuar como regulador de las ansias desmedidas de los que quieren solo ganar a expensa del pueblo. Yo creo que ahí es una tarea que el gobierno tiene y que debe agradecer que la sociedad, por el temor de la enfermedad, no ha salido a la calle a reclamar esa parte, pero va a salir, va a salir. Bueno, hay que decir, a adherir a eso, José Ramón, este país tiene 14 millones de tareas de tierra para producir alimentos. Este país tiene instalado en las instituciones del sector agropecuario técnicos de alta calificación, de manera que aquí no hay excusa. Yo pienso que el gobierno debe planificar desde el Ministerio de Agricultura una gran producción de lo que se llaman rubros de ciclo corto, o sea, productos alimentarios cuya producción plantada hoy no duran más de 3 meses para estar ya en la mano del plato del dominicano. Por eso se llaman rubros de ciclo corto. Pero aquí hay algo, Rubén, que nosotros no podemos obviar, y es que el sector importador agrícola es poderoso en el gobierno pasado y es poderoso en el gobierno presente. Y aquí se juega a la no producción nacional para obligar a la importación de todo tipo de alimentos. Mira, eso es lo que se llama el neoliberalismo, la sustitución de la producción por la importación y llevar a la economía a una economía de servicio. Esa es la base fundamental del neoliberalismo. Pero yo te voy a decir lo siguiente. El sector que exporta e importa, aquí se exporta poco y se importa mucho. De ahí la diferencia que tenemos en la balanza comercial. Es un sector que ha venido abusando y que ha hecho negocios muy turbios en contra de la economía del país. Porque se supone que lo que tú debes traer aquí es el complemento de lo que falta para el consumo, lo que se llama contingente. Eso es lo que se figura en el tratado, en los tratados de libre comercio. Yo produzco 10 libras de yuca, pero demando 50, ha de entenderse que aquí deben entrar 40 libras. Pero eso no es lo que ocurre. Aquí lo que ocurre es que una mafia empresarial inunda el mercado, deprime los precios en un momento en el que el productor está abundantemente produciendo. Mira, por ejemplo, ahora mismo hay una producción extraordinaria de cebolla, incluso para abastecer mercados internacionales. ¿Por qué hay una negación de que se haga un tratado de libre comercio con Haití? Que lo tenemos ahí, lo que dicen los números es que es el segundo socio comercial. Algunas veces se comporta como el primer socio comercial, que no los Estados Unidos. O sea, nosotros colocamos más productos en Haití que lo que colocamos en cualquier otra parte del mundo. Pero ¿por qué eso no se ha transparentado? Simple. Hay un grupo de comerciantes
que invierte su cuarto en los gobiernos para ellos mantenerse operando en esa mafia fronteriza y dejar de pagar los impuestos que le corresponden a este gobierno, pero también dejar de pagar los impuestos que le corresponden a Haití. Haití ha forcejeado con esa situación y ha logrado reivindicación, pero aquí en la República Dominicana siempre tenemos gobierno light y tenemos que estar en contubernio con esos sectores oscuros que lo único que le importa son sus cuartos. Y yo no sé por qué la gente tiene que tenerle tanto amor al dinero. Total, que cuando usted se muera, si tiene hijos, la mayoría se matan por los cuartos que usted trabajó para que ellos tengan algo, porque posiblemente usted no tuvo la visión de formarlo y educarlo en valores que sean diferentes al aprecio al dinero y no al ser humano. Pausamos, regresamos en breves segundos.